Si hablamos de superación personal, hablamos de Margarida Lucía Hermida. Si hablamos de batirse a uno mismo, hablamos de Margarida Lucía Hermida. Si hablamos de cero límites, no limits, without borders, hablamos de Estefanía Lucía Hermida, hermana dicharachera suya que se peleaba siempre con los vecinos por el tamaño de sus geranios carnívoros. Margarida fue una persona extraordinaria a quien la suerte no le sonrió demasiado. Ya de pequeña fue la primera niña en ir al cole de niños. Por error, eso sí. Tardaron hasta cuarto de carrera en darse cuenta del error y que en realidad era una niña. Los pelos de la barba como escarpias no ayudaba mucho, la verdad. Perdió una pierna escapando de su profesor, un cura terco, cabezota y obstinado que quería demostrar empíricamente que fuera una niña. Cuando llegó a casa con la pierna colgando dijo que se había resbalado torpemente en la ducha. Esa pierna perdida no hizo mella en ella, aquí despertó su espíritu aventurero. Escaló las paredes más peligrosas perdiendo dedos como quien pierde calcetines en una lavadora. Al final, después de la mordedura de una avispa africana con brackets, perdió la mano entera. El día que le amputaron la mano fue un desastre. El mal día del médico nigeriano ciego con título de chamán junto a una equivocación, hicieron el resto. Le amputaron la mano equivocada. 2 veces. Pero eso eran minucias. Aún le quedaba mucha guerra que dar. Margarida fue la primera persona que subió al Everest. Y lo hizo con 1 metro para medirlo. Sí, ella mordiendo metro calculó los 5.983 metros del Titán de nieve, metro más metro menos. Allí perdió la otra pierna en una timba ilegal en el campo 3 contra un Sherpa. Sherpa ambicioso que nunca pudo aprovechar esa pierna porque le iba grande. Nunca se rindió y eso que perdió las orejas comprando soja a peso en el mercado del barrio, unos leñadores de Islandia le arrancaron el tronco porque la confundieron con una robusta haya, y en la selva amazónica le estirparon la boca por gusto y los ojos por negocio. Una nariz, una ñata, una napia. Margarida Lucía Hermida acabó sus días siendo una nariz y dando TED Talks. Aún recuerda sus hazañas emocionada en un mar de mocos.